Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, hablábamos hace un momento de aquellos casos. Nació un niño en un centro de salud del país. Los hospitales, clínicas y centros de salud le dan un papel de nacimiento. Si en ese caso los padres deciden entregarle el niño a otra familia y ellos van a la oficialía de Estado Civil a declararlo, ¿sería posible eso en estos Bueno, tiempos? hay situaciones Sí. difíciles, pero no imposibles, Sí. porque debe haber complicidad. Porque en los hospitales públicos, así como en los centros de salud o clínicas privadas, dispensarios médicos, entre otros, si nace un niño, porque una madre pudo estar ahí en presencia de los médicos alumbrando, generalmente se le está dando ahora mismo un número único a cada niño que nace. Se le da un papel con ese número único para que vayan a la oficialía de Estado Civil con ese papel de maternidad. Y el nombre de la madre, el papá. Y el nombre de la madre, y hasta con copia de la cédula Sí. de la madre también. Perfecto. Y pueda hacerse la declaración de ese niño, y hasta piden a veces copia de la cédula del padre biológico, para que así el niño pueda ser inscrito con ambos nombres de sus padres. Pero puede darse el caso de que sea alguna complicidad con alguna, digamos, pediatra o partera, como le puedan llamar, o la enfermera, que hay muchas que son expertas en farmacia y conocen ya de esas cosas y ayudan a algunas doctoras en esos asuntos. Y puede darse el caso de que sea alguna confabulación. Se suplanten los nombres. Puede suplantarse Sí. algún nombre de alguna madre que no alumbró y establecer que es otra y llevar otras documentaciones y preparar los documentos. Pero eso es penalizado, si se dan cuenta, porque hay muchas cosas que se hacen. Ahora, es más proclive a que se haga en los hospitales que en las clínicas privadas, aunque no es que es imposible, puede darse. Pero esas son cosas que con el tiempo todas se descubren, porque es todo fraudulento, porque si llega un momento de alguna impugnación de esa declaración o de esa afiliación o de ese reconocimiento o de esa maternidad, bueno, pues evidentemente que con la prueba del ADN pues se va a detectar y se podrá entonces anular esa afiliación. No así el acta, porque el acta todo el mundo tiene derecho a tener un registro de nacimiento y el niño nació y eso no es irreversible, pero sí por lo menos a regularizar esa situación de filiación. Y es la prueba del Estado Civil, el acta de nacimiento. Mire, hace unos años, digamos, más de 4 años serían, se creó un llamado libro de extranjería, donde todos los extranjeros que nacen en los centros de salud se inscriben en ese libro de extranjería y se le da un acta de nacimiento como nacido en el país, pero se le pone una anotación que dice extranjero. Sí, es cierto, pero es que también hay un uso indiscriminado Sí. de esa inscripción de extranjería porque se ha malinterpretado la Constitución, su artículo 18 y siguiente, con relación a la nacionalidad. Y aquí, todo el que es extranjero y nace aquí y no es hijo de dominicano, no es dominicano. No. El que naciere aquí como hijo de extranjero, sean estos extranjeros diplomáticos o cónsules que están de tránsito en el país o que estén en alguna condición de ilegales, como sucede con muchos, los hijos de esos ilegales o de esos extranjeros que están en condiciones del cumplimiento de alguna función consular o diplomática, no son dominicanos. Son dominicanos los que nacen como hijos de dominicanos. Y esa es la situación. Entonces, todo el que dice que es hijo de dominicano, aunque sea hijo de haitiano, porque también muchos o extranjeros, para no decir una nacionalidad específica, porque hay de otras. Hay también venezolanos, existen otros. Bueno, pero el caso es que son extranjeros y a veces suplantan identidades y vienen con cédulas que no le corresponden de ellos mismos,
que le sacan en la Junta. Y ya se sabe de un caso, que por lo menos hay 12 apresados, por allí, por la Elías Piña, donde algunos dominicanos tenían toda una mafia montada, instalada, diciendo que ellos tenían contacto en la Junta para lograr algunas especies de residencias definitivas y provisionales y hasta de nacionalidad, porque andaban con cédula de dominicanos, no de extranjeros. Entonces quiere decir que es una mafia montada y hay muchos que están cayendo presos por esa situación, porque todavía eso hay que resolverlo aquí. Pero esos que están en el libro de extranjería, para pasar al tema, porque estamos analizando Sí, esto en el contexto. analizando en el distintos contexto. temas. Mire, esos que le dan el documento con la anotación que dice extranjero y lo anotan en el libro de extranjería, cuando alcanzan la mayoría de edad también le dan la cédula que dice extranjero, la cédula. Tiene que ser así, Sí. porque deben darle una cédula de extranjero. Ahora, Sí. usted me dirá algo, porque hay una situación. Ellos están aquí, lo inscriben en un libro de extranjería, pero ellos no son residentes aquí. Simplemente nacieron como hijos de ilegales. Sí. Ellos no tienen la condición de residentes. Se interpreta como tránsito esa situación. De ilegales que están, Sí. que están en tránsito de manera permanente. Efectivamente. Sí. Porque no pueden considerarse todavía, y la sentencia 168, famosa, lo habló claro. Esos ilegales y esas personas que se inscriben en esos libros de extranjería nunca han sido residentes aquí, aunque nacieron aquí, tienen 20 y 30 años ya de edad. Pero no, ellos tienen que regularizar su situación y irse a su país y allá regularizar todo, y cuando vayan a entrar a nuestro país, tienen entonces que tener un visado de entrada legal y someterse a un procedimiento que manda la ley nuestra, la 285, que tiene que ver con ese procedimiento de migración para los asuntos que tienen que ver con los visados, las residencias provisionales, las permanentes y luego hasta la naturalización, así como a la nacional, por nacional. ¿Tú me entiendes? Son cosas que hay que cumplirlas. Analizando el tema, he reflexionado que esa situación puede crearle al país a largo plazo, corto, mediano, largo plazo, una situación jurídica difícil, porque aparecerá una inmensa mayoría de los que ya están registrados en esa condición, que van a decir, pero ven acá, yo nací allá, me inscribieron tengo un estado civil, aunque diga extranjero, yo estoy legal en el país. Entonces podrían aparecer reclamando después la nacionalidad dominicana. Porque es que ellos no son, ni son dominicanos, Sí. ni son residentes. No pudiéramos considerarlo como apátrida, porque ellos tienen una nacionalidad. El que nació aquí como hijo de algún extranjero y se le inscribió en un libro de extranjería, tiene una nacionalidad. ¿Cuál? La del país que le corresponde a ellos por ser hijo de extranjero. Eso es todo. Sí. Eso es, pero es una situación que hay que ajustarla, porque hay mucha gente que envuelve estos aspectos sometidos a la complicidad para lucrarse. Los que somos abogados sabemos perfectamente que usted lee lo que dice un texto legal, pero también debe leer lo que dice más allá, lo que el texto dice y lo que no dice. Tiene que leerlo. Así decía nuestro amigo Basilio Guzmán. Esos aspectos. Así decía nuestro amigo Basilio Guzmán. Hay que leer lo que dice el texto jurídico y lo que no dice. Y lo que no dice. Sí. Y aplicarlo. Exacto. Porque lo que sucede es que debemos estar sometidos a un régimen de legalidad. Sí. Y todo acto que pueda no estar conforme a la legalidad, pues entonces sería contrario a la ley. Y todo acto subversivo, dice nuestra Constitución, es nulo. Efectivamente. Mire, hablemos de ese derecho tan importante, inherente a las personas y que lo adquiere desde el momento de su nacimiento, que es el derecho sucesoral de las sucesiones y liberalidades, que es un tema bien amplio y que envuelve a veces conflictos, litis entre familia y grandes Porque fíjese dificultades. lo que Sí. sucede en ese tema, que es muy bonito también. Sí. Y también forma parte de un derecho de familia, porque todo el mundo tiene derecho a tener algún beneficio sucesoral o testamentario. Entiéndase alguna sucesión a intestato, o decir así, sin testamento,
o una donación testamentaria, o una donación entre vivos, o etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra República Dominicana, la ley que regula las sucesiones y liberalidades en nuestro Código Civil, su artículo 718 y siguiente, establece que nadie puede representar vida en esa parte. Es decir, que la sucesión se deriva de es decir, de aquella persona que fallece y que le ha dejado en algún orden algún heredero, algún continuador jurídico o algún sucesor, que sería lo correcto, porque existen órdenes, existen 4 órdenes sucesorales y existen grados, y en cada orden hay grados. En línea recta descendiente existe un orden, el primer orden, línea recta descendiente, pero en ese orden existen grados, y en primer grado están los hijos, en segundo grado los nietos, y así, por cada generación un grado. Pero también existen otros grados que están involucrados en otros órdenes. Hay una línea recta ascendiente que es la que tiene que ver con los padres en esta condición de especiales, pero también hay una línea recta, una línea colateral privilegiada que tiene que ver con los hermanos, que concurren conjuntamente con los padres. También hay una línea, una línea colateral, pero ya en este caso, envuelta en un tercer orden que tiene que ver ordinario. No sé si te ha oído hablar de ese orden colateral, no ya privilegiado como son los hermanos, sino también ordinario, los tíos, sobrinos y esas cosas así. Entonces, dentro de todos esos órdenes sucesorales y todos esos grados, los que primero están llamados a heredar son los hijos. Efectivamente. Vamos a la pausa y en breve continuamos con este tema que reviste significativa importancia para los amigos televidentes. Regresamos en breve.